Hola mis niños y niñas, bienvenidos a la clase de hoy martes. Espero que hayan tenido un descansado fin de semana. Como les contamos el jueves en la clase que tuvimos en línea, hoy día vamos a empezar una nueva unidad y nuestro primer objetivo va a ser identificar y representar el valor posicional de los números decimales. Para esta clase solo van a necesitar el cuaderno y el estuche, ya que esta materia es recordatorio de lo que aprendimos el año pasado y no está en el libro del ministerio de este año. Entonces, cuaderno y estuche listo y empezamos. Después de escribir la fecha, que ya dijimos que era 2 de junio, vas a escribir grande, bonito, con colores si es que quieres, la unidad 3, que es los decimales. Ya, si quieres más tiempo para que te quede bonita, pon pausa y después sigue, pero no te tomes más de 5 minutos, ¿ya? Seguimos entonces. El título de la clase, valor posicional hasta las milésimas. Lo copias debajo del título de la unidad o en una página diferente, como a ti te acomode. Es tu cuaderno. Recuerda subrayarlo. ¿Lo escribiste? Ya, si aún no lo haces, recuerda poner pausa y después sigues con el video. Entonces, en la clase de hoy vamos a recordar conocimientos que aprendimos el año pasado. Tenemos aquí escrito un número decimal que no se los voy a leer porque ustedes primero tienen que pensar cómo se leía ese número. ¿Te acuerdas? Algunos datos. Siempre se leía primero lo que está antes de la coma. Luego se leía la coma, que no se decía coma, ¿se acuerdan? Le decíamos de una forma especial. Por último, leías el número que está después de la coma y terminaba con un apellido. ¿Te acuerdas o no? Vamos a ver quién se acordó. Si lo leemos, este número se dice 41 enteros con 553 milésimas. Entonces, tenemos que la coma se dice con y que el apellido de este decimal es milésimas. Ya vamos a recordar por qué, pero por mientras les digo que si tenía 3 dígitos después de la coma, el último dígito eran las milésimas, por eso se llama milésimas. Siguiente pregunta, vamos activando. ¿Tiene el 5 mayor valor en las décimas o en las centésimas? O sea, ¿vale más el primer 5 o el segundo 5? El primero son las décimas, el segundo son las centésimas. ¿Te acuerdas cuál valía más? Vamos a ver entonces. Valía más en las décimas. Siempre los que están más cerca de la coma son las décimas y valen más que los que siguen después. Se va achicando cada vez más mi número. Siguiente. ¿Cuál es el valor y posición del dígito 3? Aquí ya dijimos alguna ayuda. A ver si te acuerdas. ¿Te acordaste? Entonces, el valor del dígito 3 es, lo voy a leer así nomás, 0,003, que es lo mismo que decir 3 milésimas. Recordemos entonces que la tercera posición son las milésimas. Si la quiero escribir en números, tengo que escribir todo lo que está delante en 0, o lo puedo escribir en palabras que sería 3 milésimas. Y con esta misma información, ¿cuál sería el valor del dígito 5? De cada dígito 5, porque son dos. ¿Sí? ¿Ya lo hiciste? Entonces, el primer 5 vale 0,5. Ya, pero si uno lo dice con palabras, serían 5 décimas, porque siempre el primer dígito son las décimas. Y el segundo se escribe 0,05, que serían 5 centésimas. Entonces, vamos a recordar, primero después de la coma siempre están las décimas, el siguiente serían las centésimas y el tercero serían las milésimas. Ojalá que te hayas acordado y hayas tenido, bueno, las cosas que hicimos recién. Sigamos entonces a activar esos conocimientos. Vamos a ir explicando con una representación gráfica lo que es un decimal. Si tenemos este entero pintadito completo, ¿ya? Es lo mismo que una unidad o un entero. Le podemos decir de las dos formas, ¿ya? Recuerden que
los decimales son muy parecidos a las fracciones, ¿ya? Son números que van entre medio de números enteros, representan una parte de algo, ¿ya? Si tengo pintado completo mi entero, es lo mismo que una unidad o un entero. Imagínate ahora qué sucede si dividimos esta figura en 10 partes iguales. Miren cómo va a quedar. Va a quedar así, 10 partes iguales. Entonces, es la misma unidad, el mismo entero, se ve un poquito más grande, pero es igual, ¿ya? Y cada una de esas partes, si lo vemos como fracciones, ¿cómo se lee esta fracción? Muy bien, cada una de estas partes es un décimo, porque lo dividí en 10 partes, que sería el denominador, que está aquí abajito, y yo estoy mostrando solo uno, por lo tanto sería un décimo, ¿ya? Entonces, o una décima es lo mismo. 10 décimas es lo mismo que un entero completo o una unidad. Estas 10 juntas hacen una unidad. ¿Estamos? Entonces, el entero completo le vamos a decir una unidad. Si lo divido en 10 a cada una de esas partes, le voy a decir una décima o un décimo. Seguimos. Ahí lo tenemos, lo mismo que dijimos recién. Junto las 10 décimas o los 10 décimos si tengo una unidad o un entero. ¿Qué va a pasar ahora si a una décima, o sea, uno de los palitos que está ahí, lo dividimos en 10 partes iguales? ¿Se lo imaginan? ¿Cómo va a quedar mi entero o mi unidad? Entonces, aquí lo vamos a mostrar. Agarramos una décima, que es la primera que está ahí, la dividimos en 10. Entonces, esa décima ya no va a ser una décima, sino que va a ser un centésimo. Si yo voy contando las barritas, acá tengo 1, 2, entonces voy a tener 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Voy a tener 100, por eso el denominador ahora es 100 centésimos, ¿ya? Seguimos. Entonces, una centésima o un centésimo es la décima que dividí en 10. Ahí la tengo, ¿no es cierto? Y una décima es lo mismo que 10 centésimas, porque se dividen todas en 10. Entonces, aquí lo tengo. Quería llegar a este dibujo. Si tengo 100 centésimas, o sea, dividí el entero en 100 cuadraditos pequeños, es lo mismo que hablar de las 10 tiritas de antes, que las 10 décimas, ¿ya? Entonces, tenemos una unidad, entero completo, una décima, cuando el entero lo dividí en 10 y agarré solo 1. Una centésima es cuando el entero lo dividí en 100 y represento solo uno de los cuadraditos. Sigamos entonces, ¿qué va a pasar? Antes de seguir, aquí viene el resumen. 100 centésimas es lo mismo que 10 décimas y eso es lo mismo que el entero completo. Se dan cuenta que el entero sigue siendo todo el rato del mismo tamaño. Lo único que hicimos fue dividirlo en partes. Primero en partes más grandes, que eran las décimas, y luego en partes muy pequeñitas, que eran las centésimas. ¿Qué va a pasar ahora si a una centésima la dividimos en 10 partes iguales? ¿Se imaginan cada uno de los cuadraditos pequeños dividido en 10? Vamos a verlo entonces. Entonces, tenemos que, acá tengo mi entero dividido en 100. Una centésima, miren lo pequeño que es solo ese cuadradito de acá, ¿no es cierto? Ahí está una centésima, ese cuadrado. Imagínate ahora que vamos a hacer un zoom, ¿ya? Con una lupa. Y ese cuadradito pequeñito lo vamos a volver a dividir en 10. ¿Te imaginas? Cada uno de estos cuadraditos pequeños, cada una de las centésimas va a estar dividida en 10. O sea, voy a tener 10, 20, 30, hasta 100. Vamos a ver entonces. Si lo divides en 10, vas a tener una milésima. Eso ya no lo podemos representar porque serían 1000 cuadraditos pequeños divididos y solo vamos a representar uno. Entonces, 10 milésimas,
aquí abajo lo dice la niñita, es lo mismo que una centésima y 1000 milésimas, o sea, los 1000 cuadraditos serían lo mismo que un entero. Acabamos de recordar entonces los 3 valores posicionales que aprendimos el año pasado. La décima, que es la más grande, ¿no es cierto?, porque era la barrita, la centésima, que es la de al medio, que era el cuadradito, y los cuadraditos mucho más pequeños que tuvimos que hacer un zoom con la lupa serían las milésimas. Por eso, en la pregunta del inicio donde decía qué es mayor, las 5 décimas o las 5 centésimas, siempre es mayor las décimas, porque era la barrita, ¿ya? Entonces, vas a copiar lo siguiente en el cuaderno. Yo te voy a esperar esta vez porque puedes poner pausa si quieres, porque vamos a corregir después lo que hay que hacer acá abajo. Después de copiar un número decimal está entre dos números enteros, ¿ya? El valor posicional de los números decimales se basa en grupos de 10, que es lo que acabamos de hacer. Vas a copiar el ejemplo y escribir el número decimal que está ahí, primero en la tabla de valor posicional, luego en forma desarrollada, luego en palabras y luego escribir el valor del dígito 5. Entonces pon pausa, copia todo, resuélvelo tú mismo, tú misma y luego lo corregimos juntos. ¿Estás listo entonces? Vamos completando. El recuadro lo voy completando aquí con las herramientas que tengo acá abajo. Entonces, en unidades o enteros, que es lo mismo, vamos a escribir vamos a ver si me resulta bonito. En unidades vamos a escribir el 1, que serían los enteros. Siempre el que está delante de la coma van a ser los enteros. Ojo que en este caso solo hay unidades, pero podríamos tener hacia acá al lado decenas, centenas, etc. Pero en este caso es solo una unidad. Luego viene la coma que ya está dibujado. En las décimas iría el 5. ¿Estamos de acuerdo? Porque es la primera posición, la más grande. Luego vendría el 1 de las centésimas, que es la segunda posición, los cuadraditos. Y por último vendría el 6 de las milésimas, que sería el cuadradito más pequeñito que tuvimos que mirar con la lupa. ¿Lo hiciste bien? Ya, excelente. Seguimos con la forma desarrollada. La forma desarrollada funciona igual que un número entero, lo voy a desarmar. Entonces lo voy a desarmar primero en las unidades, que sería el 1. Luego quiero solo las décimas, ¿ya? ¿Y cómo se escriben 5 décimas? Recordemos, se escribe 0,5. Recuerda que para escribirlo en forma desarrollada, todo lo que va antes se pone en 0, ¿ya? Entonces, la centésima sería 0,01, porque convierto en 0 lo que está antes. Y por último, las milésimas sería 0,06, porque todo lo anterior se transforma en 0. ¿Lo pusiste en palabras? Veamos entonces. En palabras sería un entero con 516 milésimas. Acuérdate que la coma siempre se dice con. Y el valor del dígito 5 lo podemos ver en la misma forma desarrollada. Sería 0,5 escrito en forma estándar o 5 décimas. Ya, recordar que la forma estándar es escribirlo en números. Listo, si no copiaste todo, pon pausa simplemente y terminas. Sigamos. Ahora te toca practicar a ti. Entonces, como no vamos a trabajar con el libro, lo vas a hacer también en tu cuaderno. Tienes que escribir primero el valor del dígito subrayado y luego escribir el número con palabras. Chicos y chicas, no es necesario copiar la instrucción, solamente pongan número 1 romano, luego el 1 de abajo y ponen el valor del dígito subrayado. Y lo pueden escribir en palabras o en números, como ustedes quieran. Ponen pausa, lo hacen, tómense el tiempo que necesitan y después vamos corrigiendo juntos. ¿Estamos listos? Corrijamos entonces. El valor del dígito 3. Te fijaste que está 2 dígitos después de la coma. Por lo tanto, sería centésimas. Y se escribe 0,03 o también podrías haber escrito 3 centésimas, también está correcto. Puede ser
en palabras o en números. Recuerda que para decir el valor, todo lo anterior, todos los números de antes, o sea, el 6 y el 5, los voy a dejar en 0. Sigamos entonces. Aquí era 8 milésimas, lo podías escribir con números o en palabras, y aquí era 3 décimas. Veamos, escribe los números en palabras. Este era 4 enteros con 345 milésimas. No se olviden nunca de escribir el apellido, o sea, el valor posicional donde termina. Si termina en el tercer valor, va a ser milésimas. No se te puede olvidar escribir eso. El siguiente, 17 enteros con 2 décimas. El apellido, lo más importante, como tiene un dígito después de la coma, llega hasta las décimas. Y el tercero sería 2 enteros con 3 centésimas porque tiene 2 dígitos después de la coma. Entonces, no se te olvide, un dígito, décimas, 2 dígitos, centésimas y 3 dígitos, milésimas. Vamos con lo otro. Si vas más lento, recuerda ir poniendo pausa, no hay ningún problema. Ya, seguimos entonces trabajando. Recuerda no copiar las instrucciones. Lo único que vas a escribir es 3 romano, número 1 y pones el resultado. ¿Qué es lo que tienes que hacer en estos 4? Es escribir los números en forma estándar, o sea, en números, forma usual. Y luego en la 4 romano, copias el 4 romano, no copias la instrucción, solo dibujas la tabla en tu cuaderno. Mira el ejemplo, ¿ya? A veces vas a tener que escribir el número que se forma y las otras veces vas a tener que escribir los números, los dígitos en la posición que corresponde, ¿ya? Vamos, pon pausa, trabajas y corregimos juntos. ¿Estás listo? ¿Lista? Revisamos. En el primero había que fijarse bien que me daban 1 con décimas, porque era el primer dígito después de la coma, y luego 1 con milésimas, porque era el tercer dígito después de la coma. Pero no habían centésimas, ¿no es cierto? Las centésimas que son 2 dígitos después de la coma. Así que había que poner un 0 entre medio. Veamos si lo tuviste bueno. 8 con 702 milésimas. El 0 representa que no hay centésimas. El segundo era 2 con 422 milésimas. Aquí no había que poner 0. Y el tercero era 6 con 321 milésimas. Tampoco había 0. Por último, el cuarto, 7 con 533 milésimas. Tampoco habían ceros. Ya, entonces vamos a ver la tabla. Voy a ir completándolo con el lapicito de acá, así que ojalá que me salga bonito. En este de acá, una cosa importante antes de ponerlo. Si no aparece nada en las milésimas, es lo mismo que 0 milésimas. No es necesario escribir los últimos 0. ¿Se acuerdan que lo vimos el año pasado? En los decimales, solo en los decimales, el 0 del final no vale nada. Así que por eso está en blanco, no es necesario ponerlo. Lo único que tengo que escribir es el número que se formó aquí al ladito. Entonces voy a poner 20, que serían las decenas con las unidades, luego la coma y las 32 centésimas. Eso era todo lo que se hacía en el número 1. En el 2 me dan el número y yo lo voy ordenando en los valores posicionales. Hay 0 unidades, eso sí hay que ponerlo. Ya los que van antes de la coma se pone todo, solo la última no se pone, no es necesario ponerlo. Después vienen las 3 décimas, las 0 centésimas y las 9 milésimas que sí o sí hay que ponerlas. Ojo, el 0 de las centésimas también hay que ponerlo. El único que no es necesario sería el último, en este caso en el ejemplo 1. Vamos con el 3. 2 decenas, 1 unidad, ahí está el 21, la coma que ya está puesta, 4 décimas, 6 centésimas y por último 8 milésimas. Perfecto, espero que también lo hayan tenido bueno ustedes. Entonces, después de terminar esto, vamos a hacer lo importante de la clase que es el ticket de salida.
Te vuelvo a explicar cómo se hace por si aún no lo has hecho. Tienes que volver a trabajo de clase en Classroom. Arribita sale trabajo de clase, lo pinchas y buscas el título de la clase de hoy. Y en vez de pinchar la clase, porque ya la hiciste, vas a pinchar abajo donde dice ticket de salida y lo contestas ahí mismo. Y otra cosa, si quieres seguir aprendiendo de decimales, recordando lo que hicimos el año pasado, recordando lo de ahora, puedes meterte a este link que está aquí abajito que te estamos dando y practicas ahí directo en internet. ¿Ya? Así que anímate si es que quieres, es voluntario, el ticket de salida no es voluntario. Empieza a hacerlo porque con la Miscata nos encanta revisarlos al tirito para ver si entendiste la materia. Vamos, y lo último. Recuerda que el jueves tenemos nuestra clase en línea, así que los esperamos a todos. Besitos, chao, chao.